me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Heidi Osuna, directora de Encol. Encol es una agencia dedicada a la investigación en opinión pública, estudios de mercado, está consolidada como una de las casas encuestadoras más certeras, también en ejercicios de, por ejemplo, las elecciones presidenciales en México. Tiene un premio RIT Latino a la mejor casa encuestadora del 2018, entre otros reconocimientos. Heidi, muy buenos días. Muy buen día, David, qué gusto. Pues, ¿cómo les fue específicamente en Encol, para arrancar la plática, Heidi, con los ejercicios de las mediciones para la elección presidencial en nuestro país? Pues mira, la verdad, fueron muy acertadas. Es la segunda elección presidencial en donde estuvimos dentro de las encuestadoras más acertadas del país. También en la Ciudad de México. En la Ciudad de México volvimos a ser la encuestadora más acertada para medir la Ciudad de México. Justo esto que planteabas, ¿no? De cómo le fueron las encuestadoras, me gustaría hay que hacer una distinción, porque poner a las encuestadoras en una misma tómbola, ¿no? Que a empresas que no hacen encuestas, ¿no? Así como es. el caso específico de Massive Caller, pues es un tanto injusto para la industria demoscópica en México. ¿Por qué? Porque es como poner a los medios de comunicación a todos en una misma tómbola cuando hay medios que nada más replican información o que no verifican sus fuentes o que no tienen fuentes o que constantemente difunden noticias falsas. Sin duda, Entonces, el creo tema de que la charlatanería, Heidi, presente pues en todo tipo de industrias, ¿no? sí, pero creo que al final hay que llamarle encuestas o encuestadoras a quien hace encuestas. Exacto. ¿Qué es una encuesta? Pues una encuesta tiene una metodología. Una encuesta lo que hace es investigación, no hace propaganda política, ¿no? En Encol nosotros estuvimos publicando la encuesta presidencial y la de la Ciudad de México en el periódico El País. Nuestras bases de datos estaban disponibles en el INE. Durante toda la campaña, fíjate esto, David, fuimos muy atacados, ¿no? Sobre todo por la oposición. La oposición hizo de las encuestas su enemigo público, cuando en realidad lo que las encuestas hacíamos, las encuestas serias, como Encol hacíamos, era plasmar y levantar lo que la gente nos estaba diciendo que querían, por quién querían votar. Como la gente estaba diciendo que veía esa elección. Cada vez que nosotros publicábamos que había una amplia ventaja entre el primero y segundo lugar, salían a descalificarnos, ¿no? Y sin datos. ¿Sabes cuáles son los datos que normalmente daban? Que en el 2021 la oposición había tenido buenos números en el Congreso, lo cual es lógico. Al mexicano no le gusta darle normalmente todo el poder a un solo partido político. Normalmente en las intermedias suelen hacer esto, suelen votar en contra del partido en el gobierno para crear balances, no porque no quieran votar por Morena, pero porque querían balances, y normalmente lo hacen a mitad de sexenio. Normalmente al inicio del sexenio votan presidente y votan Congreso, pues muy parecido, pero les gusta repartir a mitad de sexenio el poder. Ahora, esto, ¿cómo lo enfrentaron ustedes? Porque finalmente, pues estamos hablando de incluso difamación, porque en el momento en el que se hace un trabajo serio, Heidi, y llega una persona que sin elementos, pues calumnia, ¿cómo en este sentido reaccionar de la manera más profesional posible, ¿no? Pues justo esto, nosotros seguimos haciendo pues las cosas bien, seguimos publicando y dando nuestras bases al INE, solo que sí vimos una elección sumamente polarizada y muy cegada por parte de la oposición. La oposición estuvo más ocupada en descalificar a las encuestas que en buscar qué estaban diciendo las encuestas, en entender qué es lo que estaban diciendo las encuestas, para ver qué podían hacer para buscar a su electorado. Mira, te digo, nosotros tuvimos pues muy buenos números en las encuestas que publicamos, y si te das cuenta también hay que juzgar a las encuestadoras
por la historia que te están contando durante la elección. Porque se da mucho, no fue en esta elección, pero en elecciones pasadas, sobre todo la de 2018, que habían encuestadoras que empataban la elección y más o menos como en abril empezaban a despegarla. ¿Por qué? Pues porque todos los medios de comunicación y todos los investigadores juzgan a las encuestadoras por el último corte que dan. Pero es importante que ese corte pues tenga una narrativa y que estén contando qué está pasando. Es inexplicable cómo muchas encuestadoras en enero empatan elecciones y en abril o mayo ya las despegan y crece abismalmente Morena. La verdad es que no, Morena normalmente pues tiene una amplia ventaja en enero porque es una marca muy poderosa y después van perdiendo adeptos y hay casos de elecciones en donde pues llegan a perder pero inician la carrera ganando. Entonces también es eso, ¿no? Tienen que ver qué es lo que está pasando y que los números concuerden con el día a día, ¿no? En el caso de ENCOL nosotros teníamos, pues al inicio siempre tuvimos a Claudia Sheinbaum con más de 20 puntos de ventaja sobre Claudia Sheinbaum, llegó hasta 37 puntos de distancia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez en algún momento. Ese momento fue cuando Samuel García deja la contienda y llega Álvarez Maínez, ¿no? Álvarez Maínez inicia la contienda con 3 puntos porcentuales y termina con 11 puntos porcentuales de acuerdo a la encuesta de ENCOL. Y si vemos los resultados, pues Maínez llega a 10%. Y justamente es otro de los temas que creo que son muy interesantes. Heidi, estamos platicando esta mañana con Heidi Osuna, directora de ENCOL, que se mantenga esa proporcionalidad que permite ver que esa casa encuestadora es profesional, porque no es lo mismo pronosticar que va a ganar cierto candidato que dar números que pues den justamente esa proporcionalidad que justo acabas de comentar, Heidi. Sí, te digo, mira, justo pues fue así, ¿no? El número más alto que nosotros tuvimos de Claudia Sheinbaum fue 65%, pero también cuando tuvo el número más alto Claudia Sheinbaum, pues cuando Jorge Álvarez Maínez tenía 3%, ¿no? Y no sé, en la última contienda, ya lo que vimos, los últimos mes de cierre, veíamos que el Movimiento Ciudadano pues se alimentaba tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez, ¿no? También había esta otra mentira que es de la oposición en donde decían que si MC se sumara ya empataban la elección o la ganaban y pues los resultados lo que vemos es que estaban muy lejos, pero además los votantes de Álvarez Maínez no eran todos afines al frente opositor. Los votantes de Álvarez Maínez eran afines a ambos extremos, tanto a la izquierda como a la derecha. De no haber estado Movimiento Ciudadano en la boleta, pues no hubiera cambiado absolutamente nada, ¿no? Claro, y bueno, hay una reflexión que pudiéramos hacer tal vez, Heidi, es que, por ejemplo, y creo que ya lo dejaste claro, si los partidos tomaran estos ejercicios de investigación de manera seria, pues tomarían acciones para control de crisis, para mejorar su campaña. Aquí siento que la oposición lo demeritó y no tomó información que era oro molido. Pero por otro lado, si yo te preguntara sobre el papel de las encuestadoras en las elecciones, ¿en qué podrían beneficiar a la ciudadanía? Digamos en esa misma perspectiva, es decir, los partidos, pues los de oposición no quisieron aprovechar esos estudios que pues prácticamente se los estaban regalando para que tomaran medidas al respecto, pero si te pregunto desde el lado de la ciudadanía, del votante, ¿cuál es el papel de las encuestadoras de frente a la ciudadanía? Mira, también creo que con las encuestadoras el ciudadano tiene una fotografía de qué es lo que está pasando en el país. Una cosa es lo que pasa alrededor de un ciudadano, que seguramente su contexto es muy parecido a lo que él piensa. Por eso es que pasa mucho, ¿no? Hay gente que sube la sábana, ¿no?, de donde votó y dice, es que es muy diferente a lo que está pasando. Bueno, pues seguramente es muy diferente porque tú eres muy diferente y tus vecinos son muy diferentes al promedio del país. Nosotros tenemos que pensar que lo que nosotros vivimos no quiere decir que viva los más de 130 mexicanos que somos. Entonces,
Creo que para esto sirve, para abrir un poco más el panorama a los ciudadanos de qué está pasando fuera de su contexto, fuera de sus vecinos, fuera de su entorno. Las encuestas esto hacen, reflejar lo que la mayoría o lo que todos nos están diciendo. Es una fotografía, en este caso, pues de todo el país, de todo México. Claro, y que además creo que suma a la certeza, es decir, cuando vemos encuestas como estas y vemos los resultados del PREP, que no son los oficiales todavía, hay que insistir en ello, esos vienen a partir del conteo de mañana miércoles, vemos esta coincidencia y creo que eso nos da certeza de que se hicieron las cosas bien, ¿no? Eso también creo que es bien interesante y valioso. Heidi, muchísimas gracias por este tiempo, algo que agregar, algo que nos falte decir, que sea importante antes de despedirnos. Pues mira, solo recordar que la historia se repite. En 2018, las encuestas que dieron muy malos resultados son las mismas encuestas que hoy están dando muy malos resultados. Las encuestadoras en 2018 que dimos muy buenos resultados, hoy nuevamente estamos dando muy buenos resultados. Esto pues quiere decir que quienes sí hacemos investigación y quienes hacen propaganda política. Quienes hacen propaganda política pues son las encuestadoras que les fue muy mal en esta elección y les fue también muy mal en la elección presidencial pasada. Es importante que juzguemos justo y la seriedad y la precisión de las encuestadoras con la elección, con la misma elección. No es lo mismo medir la presidencia que medir una gubernatura, ¿no? Hay encuestadoras que tienen mejor, que son más precisas, que por ejemplo, que ENCOL en ciertos estados. Hemos tenido buenos resultados, pero hay encuestadoras que siempre son mejores que otras en algunas elecciones. ¿Por qué? Pues porque a veces ellos juegan de local, ¿no? Hay estados en donde está basada esa encuestadora y conocen muy bien, digamos, que al electorado, ¿no? A veces mucho mejor que una encuestadora nacional. Pero bueno, en este caso, en la Ciudad de México, nosotros también publicamos Puebla, publicamos Yucatán, publicamos Ciudad de México, fuimos o la mejor o dentro de las 3 mejores encuestadoras. Heidi, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto. Un abrazo a la distancia, excelente martes, buen día. Gracias a ti, David, buen día. Es Heidi Osuna, directora de ENCOL.